¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente listos, ¿verdad? Con ansia de estar conociendo la palabra de Dios en el capítulo ya 23 de Lucas. Y ya vamos avanzados. Vamos a iniciar hoy esta prédica a partir del versículo número 26 y vamos a llegar hasta el 43. Y vamos a estar viendo algo que es de gran importancia. Donde nosotros podemos estar seguros de que Jesús nos ama demasiado. No nos ama mucho, nos ama demasiado. Y por tanto, familia, nosotros debemos de conocer el camino de Jesús. Cada uno de nosotros en esta vida tenemos un camino, ¿verdad? Y caminamos para acá, caminamos para allá, o tomamos diferentes caminos a diferentes edades, también según nuestras intenciones y necesidades. Y sabes una cosa, cuando somos pequeños, nuestros padres nos van guiando en el camino, ¿no? Como dice la palabra del Señor, que dice, instruye al niño en su camino, y eso nos corresponde a los padres, ¿verdad? Para que cuando sea viejo, ¿qué? No se aparte de él. Pero una vez que llegamos a la adolescencia, ya nos sentimos muy efectivos, ¿verdad? Y ya no queremos escuchar a los papás, ya nos sentimos muy sabios. Nos sentimos incluso a veces como hasta autosuficientes y buscamos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad de que cada uno tenga un libre albedrío, ¿verdad? A veces nos equivocamos, cada uno tiene un camino, ¿sí? Diferente en su corazón de querer alcanzar sus metas. Y podemos ver que cuando los jóvenes ya van en la preparatoria, empiezan a buscar qué carrera van a tomar, ¿verdad? Dicen, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, diferentes profesiones o algún oficio, ¿verdad? Y a algunos les encanta el oficio, porque el oficio también es muy bueno, ¿verdad? Y a algunos les gusta ser carpinteros, otros herreros, otros mecánicos. Diferentes caminos tomamos en nuestra vida, diferentes decisiones. Y así también cada persona, ¿verdad? En los deportes hay quienes les encanta el fútbol y dicen, yo voy a permanecer practicando fútbol y me voy a mantener ahí porque a mí, eso es lo que a mí me gusta. Y toman ese camino, ¿verdad? Esa ruta. Y hablando de rutas también hay micros, ¿verdad? Que cada uno tiene su ruta y va para diferente destino. Hoy en la mañana, no sé, a lo mejor algunos que les gustan las carreras, pudieron ver, ¿verdad? Cómo Verstappen ganó al final la meta, ¿verdad? Y él salió campeón, pero en realidad había otro que es el que iba a ser campeón, que la llevaba ahora sí que ganada, pero las diferentes circunstancias provocaron que él no fuera el campeón. Y vemos al Checo Pérez, que también estaba allí compitiendo para subir al podio en tercer lugar, y de repente ya no pudo continuar, cuando también ya parecía seguro. Nosotros en nuestra vida podemos estar buscando diferentes objetivos y tomamos diferentes rutas para alcanzarlos, pero ¿sabes una cosa? Muchas veces no lo alcanzamos. En algunas ocasiones porque hay circunstancias que nos ponen el pie, y en otras ocasiones porque decimos, ya no quiero caminar sobre eso, ahora tengo otro tipo de objetivo. Pero, ¿qué pasa con el Señor Jesús? Él tenía una ruta, ¿verdad? ¿Y cuál era su ruta? La ruta de la salvación. Hace unos años prediqué sobre la autopista de la salvación. Y me acordé hoy, pero dije, no, hoy es la ruta. ¿Qué ruta tomó Jesús? Y Él no se desvió jamás. Y Él sí alcanzó la meta. Así cada uno de nosotros tenemos que reconocer cómo es que Jesús alcanzó esa meta. Bueno, hoy vamos a ver la ruta de la salvación. Así que yo te invito a que no te pierdas ni un minuto
no te vayas, aprovecha lo que Dios tiene para ti. Si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que no nos interesa tu mente en las cosas de Dios. Amén. Porque pretextos puede haber muchos para tomar diferentes rutas y decisiones. Pero lo que quiere Dios es que tú te mantengas firme en una ruta, en la ruta que Jesús nos muestra y que Él alcanzó. Así que yo te invito a que estés de manera permanente escuchando la palabra de Dios y no te distraigas. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre hermoso, porque solamente tú, Señor, tienes palabras de vida, Señor. Y sabes una cosa, Señor, nosotros queremos tener esa capacidad, Señor, de no distraer nuestra vista de donde tú te encuentras, de no distraer nuestra vista de tus pisadas, de no distraer nuestra vista de tu propósito, de no distraer nuestra vista de tus hechos. Ayúdanos, Padre, a que podamos conocer la ruta de la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en sus dulces méritos, te lo suplicamos, Padre hermoso. Amén. Bien, familia, vamos a estar atentos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 26 de Lucas 23. Ahí vamos a estar nosotros por un momento. Amén. Dice la palabra de Dios: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es decir, ya nuestro Señor Jesucristo, recordamos que Él ya había padecido de una manera muy tremenda espiritualmente. Recordamos cómo cuando estaba en el monte, Él estaba orando al Padre, y allí en ese momento en que Él estaba orando al Padre, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Él tenía una lucha espiritual, ¿verdad? Porque el enemigo no quería que cumpliera el objetivo por el cual había venido. El enemigo no sabía exactamente cuál era el objetivo, pero una cosa sí sabemos, que Jesús sí sabía cuál era el objetivo. Y sabes una cosa, Él se acercó al Padre en oración, y allí empezó Él a ¿qué? A orar y a pedirle y a rogarle, pidiéndole a su Padre si era posible apartar esa copa de Él. Una copa muy terrible que tenía que beber. Y esa copa muy terrible que tenía que beber no era tanto su padecimiento, que vamos a pasar por ahí, pero ¿sabes una cosa? El sufrimiento espiritual, porque Él tenía que separarse en determinado momento ¿de quién? De su Padre, porque Él iba a estar cargando todo el pecado que nosotros hemos puesto sobre de Él. Y nuestro Señor Jesús, dice la palabra, que sudaba gotas como de sangre, ¿verdad? Había una gran tensión, y eso es padecer. Él padeció espiritualmente por el ataque del enemigo, pero también padeció ¿qué? Emocionalmente. Recordemos que nuestro Señor Jesús, hasta antes de esa noche, Él se encontraba ¿qué? Físicamente en plenas condiciones. Recuerden cómo llegó a Jerusalén después de estar con Zaqueo, ¿verdad? Él llega caminando kilómetros. Él se encontraba físicamente bien, pero allí empieza ya Él a estar cargando primero el sufrimiento a través de las cosas espirituales, y enseguida las cosas emocionales. ¿Qué pasó? Bueno, lo que vimos es que nuestro Señor Jesús estaba atento a las cosas que
él necesitaba realizar. Y una de esas cosas era morir en la cruz. Y él ya les había prevenido a sus discípulos lo que iba a acontecer. Pero sus discípulos no entendían bien o no querían entender bien aún las cosas, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo, ya llegó la hora, y entonces ellos se levantan porque estaban durmiendo. Y el hecho de estar durmiendo significaba que ellos no estaban todavía bien entendidos de lo que iba a suceder, ¿verdad? De las cosas graves que Jesús ya había hablado a ellos. Y además nosotros también podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene que padecer. ¿Por qué? Porque enseguida su discípulo Judas, ¿qué hizo? Lo traicionó. Jesús amaba a Judas. Lo tuvo con él enseñándole una y otra vez, lo estuvo capacitando. ¿Se acuerdan? Judas también fue de estos 12 discípulos que fueron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús y a llevar la palabra del Señor. Pero recibió esa traición de uno de sus discípulos y enseguida recibe otra traición. ¿De parte de quién? De Pedro. ¿En qué sentido? En que lo negó. No una, 3 veces. Pero también de sus demás discípulos, porque se echaron a correr. Por así como decimos en el barrio, ¿no? Lo dejaron morir solo. Todo esto es lo que él estaba padeciendo, de esos amigos, porque ya no solo eran sus hermanos, eran sus amigos. Él los amaba mucho. Tan los amaba mucho que iba a dar su vida en la cruz. Pero las cosas no terminan ahí. Empieza también, ¿qué? A ser disminuidas sus fuerzas físicamente. Y aquí es donde nosotros vemos en este versículo, ¿verdad? Que Jesús ya iba en dirección, ¿hacia dónde? Hacia la crucifixión. Pero en este trance, nosotros hemos visto ya que desde las 9 de la noche del día jueves a las 9 del día viernes, él había sido tremendamente martirizado físicamente. Primero vimos cómo les dieron una golpiza, ¿verdad? La guardia que había ido ¿con quién? Con los líderes religiosos. Y después vemos cómo lo llevan allá con este Pilato y ahí le dan sus 39 latigazos. Y vimos cómo algunos incluso morían, no aguantaban. Entonces el Señor Jesús estaba siendo, ¿qué? Debilitado. Y esta era una de las acciones que realizaban los romanos. ¿Para qué? Para que si fuera posible y esa persona aguantaba, no tardara tanto en la cruz, en morir. Así que el Señor Jesús va cargando la cruz. ¿Sabes lo que era cargar la cruz? Ellos caminaban alrededor de 4 kilómetros, bueno, un poco más de 4 kilómetros, cargando la cruz. Pero, ¿sabes una cosa? Jesús tenía la espalda hasta sin carne en muchas partes. Recuerden lo que dice Isaías 53, que algunos hasta escondían su rostro, no querían verlo, de cómo había sido maltratado, estaba desfigurado. Y ¿sabes una cosa? Nuestro Señor Jesús aguantó y allí iba con su cruz, porque Él no dijo, ahora voy a cambiar de camino. Padre, hasta aquí llegué, lo siento, pero esa copa no la tomo. No, Él fue valiente y fue fiel, lleno de amor y de misericordia por cada uno de nosotros. Y Él continuó trayendo, imagínate, la espalda toda mal y con la ropa que traía cuando se le pegaba, imagínate qué dolor sentía, porque Él iba caminando, pero traía la cruz también. La cruz pesaba alrededor de 36 kilos durante 4 kilómetros y todo lastimado, y además ya disminuidas sus fuerzas, tanto también emocionalmente. Allí iba el Señor Jesús.
Pero él no perdió el objetivo, él siguió su ruta. Su ruta era la cruz. Desde que él vino hacia acá, hacia la tierra, a este mundo, él tenía una ruta. ¿Y la ruta era qué? La cruz. Él sabía que tenía que llevar el evangelio del reino. Él sabía que tenía que sanar a muchos. Él sabía que tenía que alimentar a otros. Pero su ruta jamás la cambió. Él sabía que iba a padecer, pero no cambió su ruta. Y esa es la ruta de la salvación para nosotros. Esa es la ruta de la salvación que él recorrió porque él quería que nosotros no padeciésemos lo que él iba a padecer. Todo ese sufrimiento nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero él lo tomó. Y es importante, familia, que nosotros tengamos claro esto. Después encontraron ¿a quién? A Simón de Cirene. Simón de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y entonces él tenía que... Tú sano, ¿aguantarías 2 garrafones de 20 litros en la espalda durante 4 kilómetros? Llenos. Yo creo que una mujer caminaba a lo mejor 4 metros y se cae. En la espalda no es fácil, 40 kilos. ¿Cuánto caminarías tú? 40 metros y ya no puedes. Y sabes una cosa, familia, todo esto Jesús estuvo dispuesto a caminar y a no desviarse. Él siempre tuvo en su mente y en su corazón el cumplir este propósito, porque Él te ama. Por eso es importante que no nos distraigamos, que tengamos nuestra mente puesta en lo que Jesús hizo, que aprendamos a valorar. Todos los días, en todo momento debemos de tener claro lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces vamos a amarlo mucho. Y si tú amas mucho a Jesús, tu vida va a ser diferente. Y la paz va a estar en tu corazón, no importa lo que venga. Pero es necesario estar siempre conscientes de esto. Si no estás siempre consciente de esto, entonces podemos ¿qué? Tener problemas. Este hombre, Simón de Cirene, yo creo que él aprendió lo que era cargar la cruz de Jesús. Recuerden lo que dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Y Jesús allí va. Y entonces el otro lleva ¿qué? Con la cruz de Jesús, siguiéndolo. Él aprendió, ¿verdad? Y creemos que aprendió también que sus hijos en la iglesia primitiva llegaron a ser líderes de la iglesia. Eso es lo que cada discípulo debe de aprender, a seguir las pisadas de Jesús cargando su cruz. ¿Y sabes una cosa? Entonces tus hijos también van a aprender. Tus hijos también van a estar atentos. Y entonces ellos también van a ¿qué? A conocer a Jesús y a servirle a Jesús. Porque conocer a Jesús y servirle a Jesús a veces no es fácil. Pero eso es cargar la cruz. El vivir una vida agradable delante de sus ojos. En todas las cosas que Él nos manda, en todas las cosas que están escritas. Simón aprendió cuál es la ruta de la salvación. Necesitaba que él se dio cuenta que necesitaba Jesús morir para que seamos salvos. Él se dio cuenta que él también necesitaba cargar su propia cruz. ¿Para qué? Para ser salvos al seguir a Jesús. O sea, no es salvo por las obras. Pero cuando yo digo seguir a Jesús, cargar su cruz es seguir a Jesús. Eso es creer en Él. Pero también se dio cuenta que la ruta de la salvación era enseñarle a sus hijos para que también fueran ¿qué? Salvos. ¡Qué hermoso! ¿Y tú crees que sus hijos que estaban
siendo líderes en la iglesia, ¿no estaban enseñando también a sus hijos? ¡Claro! ¡Qué hermoso es esto! Así debe de ser siempre. Debemos estar listos para el Señor. Verso 27 al 31 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¡Wow! En el camino hacia la cruz, en el camino hacia la salvación, a través de Jesús, iban unas mujeres, ¿verdad? En la misma ruta, ahí lo iban siguiendo. Y lo veían, ¿y qué es lo que pasaba? Lloraban. Lloraban. Y se lamentaban. Yo creo que decía: ¿cómo es posible que este hombre tan bueno sea martirizado de esta forma? ¿Cómo él, siendo santo, es que va a morir como si fuera un pecador? Y se lamentaban. Pero Jesús, ¿qué les dice? ¡Ey, mujeres! No lloren. No lloren por mí. Mejor lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegará el tiempo en que serán bienaventuradas las ¿qué? Estériles. Y sabes una cosa, cuando Jesús les está diciendo esto a las mujeres, no es que necesariamente ellas fueran a padecer lo que Jesús ya profetizó. ¿Para quién? Para Jerusalén. Recuerden, ya lo hablamos, que Jerusalén en el año 70 iba ¿qué? A ser destruida completamente a través del emperador Tito. Y nosotros debemos también de tener bien claro que cuando Jesús le está diciendo esto a las mujeres, le está diciendo: mejor lloren por su descendencia, porque ellos van a padecer, porque ellos no quisieron recibirme. Y no es tanto que fuera necesariamente la descendencia precisa de esas mujeres, sino refiriéndose a Israel. La descendencia de Israel no quiso recibir a Jesús, se negaron a escucharlo, cerraron sus ojos, su corazón, como muchos actualmente. Pero Jesús les dice: ustedes van a tener un gran problema. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Jerusalén fue sitiado, y entonces adentro empezaron a morir de hambre y de sed. Los romanos no permitían que entraran, que salieran a comprar algo, a que recibieran víveres. No mandaban a las Naciones Unidas allá con helicópteros tiren despensas, no. Así que dijo: si ustedes no quieren abrir las puertas, entonces nosotros los sitiamos, ¿verdad? Y los sitiaron. Y recuerden que murieron más de 1 millón de personas. Aquí es donde dice a las mujeres: bienaventuradas las estériles, porque no van a tener hijos. Porque las mamás, ¿qué? Veían cómo morían sus hijos. Morían de hambre, de sed. Hoy en
Este mundo, desgraciadamente, anualmente mueren más de 6 millones de personas de hambre. ¡Qué tristeza! Pero regresando a Jerusalén, ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Que las mujeres estaban padeciendo mucho por sus hijos. Porque además llegó el momento en que como no había comida, algunas empezaron a comerse a sus hijos. A lo mejor no que la mamá se comiera a su propio hijo, puede ser, pero a lo mejor otras se comían los hijos de la otra. Eso sucedió. Por eso le está diciendo que bienaventuradas. Y ellas podían decir, pero ¿cómo bienaventuradas? Si bienaventurada es una mujer que tiene hijos y muchos hijos. Pero Jesús les estaba hablando de esto que iba a suceder. Para aquellas personas que no quisieron reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y que al contrario gritaban, crucifícale. Allí hay mucha gente que no quiere saber de Jesús, pero que más vale que se arrepientan y le reconozcan, que abran su corazón y le reciban como su Señor y Salvador, porque van a padecer aún más. Y a veces los papás incrédulos heredan también incredulidad en los hijos, y también esos hijos, si no se arrepienten, ¿van a qué? A ir al infierno. Y se van a arrepentir, porque se van a conocer, y van a ver a sus hijos padeciendo también. Así que, familia, nosotros tenemos que estar listos, siendo entendidos que esto sucede, iba a suceder con los romanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos dijeron, a ver, Jesús, por todas estas acusaciones, pues bueno, pues vas a morir. Y dice Jesús, si estas cosas le hacen al árbol verde, Jesús es el árbol verde. El árbol verde es sano. El árbol verde da fruto, trae vida, produce vida. Y les dice, si a mí me están haciendo esto, ¿qué no les van a hacer a ustedes que están secos? Y eso pasó, se los hicieron los romanos. Entonces, también debemos entender esto. Nosotros no debemos de llorar por aquel que murió en la cruz, o más bien por lo que hizo en la cruz, o porque a mí me llegó a pasar, veía la película donde Jesús era crucificado y maltratado en el Vía Crucis y todo eso, allí viendo la de Mel Gibson, y me escurrían las lágrimas. Pero Jesús dice, no lloren por mí, no se lamenten por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que nos lamentemos por el Salvador? Porque es allí donde está la ganancia. Él vino a salvarnos. Y si Él no moría en la cruz, entonces nos lamentaríamos todos en el infierno. Pero Jesús dice, no se lamenten. Entonces, si no debemos de lamentarnos, ¿qué tenemos que hacer? Dar aleluyas por lo que Él hizo en la cruz, por cómo Él padeció y tomó nuestro lugar. Amén. Necesitamos pesar bien todo lo que hizo Jesús. Necesitamos aquilatarlo para que le demos un valor grandioso, grandísimo, para que no se nos haga fácil hacer nuestra propia voluntad y estemos agrediéndolo, porque cuando no hacemos la voluntad de Él, entonces hacemos nuestra voluntad o la del enemigo, que viene a ser prácticamente lo mismo, y entonces defraudamos al Señor. Indica que no le hemos dado el valor que Él merece. Amén, familia.
Y también vemos que llevaban con él, ¿a quién? A 2 malhechores. A 2 malhechores. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en el verso 32 y 33. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, o sea, crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro, ¿qué? A la izquierda. Jesús jamás se hizo a un lado de la ruta de la salvación para nosotros, de la salvación eterna. Y él tuvo que padecer incluso, ¿qué? Ser acusado como si fuera un malhechor. Lo crucificaron en medio de otros 2 malhechores, que eran ladrones, asesinos. Pero ¿era qué? Necesario que él muriera, que él tomara nuestro lugar, para que entonces el propósito de la salvación fuera alcanzado. Pero él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Que no se nos olvide, debemos de tener esto bien claro, familia. En aquel tiempo la crucifixión, todos la conocían porque era practicada. Pero ahora es, sí, murió en la cruz. No, momento, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y todo el trance que sucede para que después llegaran a ser crucificados. Pero no te acuerdas ni de los latigazos donde le arrancaban la carne de la espalda. Si no, a lo mejor dirías, chis, no, pues creo que no estoy valorando bien a Jesús. Necesitamos recordar todo lo que Él hizo. Pero también necesitamos tener claros, familia, de que aunque Él cargó con todo nuestro atroz pecado, Él jamás, familia, tuvo temor de morir en la cruz. Porque Él es Dios mismo, Él es el Señor. ¿Qué dice Juan 10, 17? Juan 10, 17. Dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba en control de esto, pero como humano padeció demasiado, de una manera brutal. Pero Él estaba en control de todo lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder, pero aún así Él decidió poner su vida por ti y por mí. ¿Y por qué decidió? Porque te ama. Porque Él nos ama. Así que nosotros, familia, debemos de tener claro esto. No lloremos por lo que hizo Jesús en la cruz y de cómo padeció. Lloremos de alegría porque Él fue capaz de entregar su vida por nosotros y porque tenemos una salvación eterna. Así que estemos agradecidos y valoremos lo que Él hizo. Amén, familia. Continuamos, verso 34. Lucas 23, 34. Continuamos, familia. Dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Jesús es el Rey de los judíos. Así lo tituló ¿quién? Pilato. Poncio Pilato mandaban, cuando era crucificado o iba a ser crucificado alguien, mandaban a un soldado con un letrero que decía el nombre de la persona, cuál era su delito y por qué es que moría, ¿no? Pero acá ponen allí en la cruz, este es el Rey de los judíos. ¿Y quiénes protestaron? Los líderes religiosos, ¿verdad? Porque ellos no querían creer ni aceptar que Jesús era el Rey de los judíos. Porque por eso lo mataron. Y sabes una cosa, familia, los soldados repartieron sus vestidos del Señor. Los gobernantes se burlaban de él. Otros le escarnecían también burlándose. Y los religiosos judíos decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y se burlaban. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Les pidió que a su Padre que los perdonara. Porque Jesús vino a morir por todas las personas. Y así es como Jesús nos muestra que Él cumple ¿qué? Sus mandatos que Él mismo dio. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar ¿qué? A las personas. Y esto es una dirección que Él nos da. Aunque las personas nos agravien, nosotros debemos de decirle al Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si supieran lo que hacen, no agredirían a un hijo de Dios, ni físicamente, ni con palabras. No lo harían. Tendrían temor de Dios. Porque las consecuencias vienen. El que se mete con un hijo de Dios tiene problemas con Dios mismo. El que agrede a un hijo de Dios, aunque sea otro hijo de Dios, agredes y entonces tienes ¿qué? Problemas. Tienes problemas con el Señor. Por lo tanto, familia, nosotros debemos de estar ¿qué? Contentos de que este Rey de los judíos, Jesús, también es nuestro Rey, también es nuestro Señor, también es nuestro Salvador. Y a Él no le pesó en su corazón morir por todos nosotros que éramos pecadores. Aún seguimos pecando de repente, pero buscamos no hacerlo. No somos intachables como Jesús, pero nos esforzamos para vivir agradándole a Él. Así que dentro de esta ruta que el Señor Jesús toma para nuestra salvación, Jesús lo demuestra de una manera grandiosa. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Así que date cuenta de esto, familia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces por aquellas personas que te llegan a ofender? Orar, perdonar y orar por ellos, ¿verdad? No vamos a agredirlos, vamos a interceder por ellos. ¿Qué hizo Jesús contigo y conmigo cuando le ofendíamos? ¿Nos agredía? No. Murió en la cruz porque tuvo misericordia de nosotros. Así nosotros tenemos que tener misericordia de los demás.
a amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Y pedirle a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, familia. De esta manera nosotros podemos seguir sus pasos, podemos seguir su palabra, lo que Él nos enseña. Dice el verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, familia, vemos a dos hombres, ambos pecadores, maleantes, malhechores, dice la palabra de Dios. Uno seguía lleno de orgullo, ¿verdad? Y agredía a Jesús con sus palabras. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el otro que también era maleante y malhechor? ¿Qué es lo que hizo? Lo reprendió, ¿verdad? Al otro dice: oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. ¿Cómo puedes hablarle así? Si Él es fiel y justo. Tú y yo lo merecemos. Merecemos morir en la cruz por nuestros pecados. Somos de lo peor. Le dice: pero Él no merece nada de esto. Esto es injusto. Eso es lo que pasó también en la cruz. Él murió por ti, por mí. Nosotros sí merecíamos todo ese castigo. Él no. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Aún en esta ruta de la salvación de nuestro Señor Jesús, que tomó hasta llegar a la cruz, aún allí hubo un hombre que encontró la salvación, que reconoció que era pecador, que se arrepintió, que reconoció a Jesús como el Salvador del mundo, que es justo y puro, y que en Él hay vida eterna. Y le dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, le dijo a Jesús. Y Jesús no se olvida de aquellos que se arrepienten y vienen a sus pies y le reciben como su Señor y Salvador. No se arrepiente de sus promesas. Él todas sus promesas las cumple. Él no es como los hombres. Él es siempre fiel. Y le da una respuesta que es grandiosa para esa persona y que también ha sido grandiosa para nosotros. ¿Y qué le dice? Inmediatamente: de cierto te digo que hoy, ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Qué cosa más grandiosa. Así es el Señor. Y Él hoy sigue dando oportunidad a todo aquel que le reconozca, que se arrepienta y que abre su corazón para recibirle como su Señor y Salvador. Él solo está esperando eso, para que entonces Él le dé también vida eterna, para que entonces Él, cuando fallezca, vaya también al paraíso con el Señor. Así es su amor. Solo necesitamos nosotros reconocer a Jesús como el único Salvador del mundo. El único. No hay otro camino. Jesús es el camino,
la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Pero es inspiradora, ¿no? La fe de este hombre. ¡Cuánta fe tan grande! ¿Cómo reaccionó? Jesús no hizo allí otro tipo de milagros. No se levantó y dijo, ahora después ya no voy a morir. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Pero este hombre muestra una fe muy grande. Y así cada uno de nosotros debemos de tener una fe grande por lo que Jesús hizo en la cruz. Debemos tener una fe muy grande porque Él nos amó tanto que decidió entregar su vida. Desde que Él vino, sabía cuál era la ruta para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y así caminó sin vacilar, directo hasta la cruz. Amén, familia. Padre, te damos gracias, bendito Padre, porque tú, Señor, nos enseñas cuál es la ruta de la salvación. Y sabemos que solo en Cristo Jesús hay salvación, Padre hermoso. Agradecemos, Señor, que tú no hayas mirado hacia atrás, sino que siempre fuiste hasta la meta, hasta alcanzar tu objetivo, tu propósito de darnos vida eterna, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a que en lugar de estar tristes y lamentándonos por tu muerte, debemos de estar alegres y agradecidos y con paz en nuestro corazón, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos enseñas a que debemos de valorar, bendito Dios, todo lo que tú padeciste en esa ruta donde tú fuiste martirizado y donde al final fuiste crucificado como el peor de los criminales. Que no perdamos de vista todo lo que tú hiciste, Señor. Y gracias, Señor, porque la buena nueva es que tú siempre estás listo para perdonarnos, como lo hiciste, Señor, con este hombre en la cruz, que al final, antes de su muerte, él se arrepintió. Y sabemos que no debemos de esperar hasta el final, Señor, porque no sabemos si tendremos oportunidad de arrepentirnos. Pero sabemos que tú eres fiel con aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente y te reconoce como su Señor y Salvador. Bendito seas por siempre, oh Señor Jesús. Amén. Aleluya.